Bueno, volvamos entonces. El campo eléctrico hacia la derecha, ¿eso está bien? Sí, ¿no? Sí. Es hacia las cargas negativas, de las cargas positivas a las negativas, ahí no hay problema. El campo magnético, el campo eléctrico desde el punto de vista de Ampère-Maxwell hace como si fuese una corriente, digamos, que le llama corriente de desplazamiento. ¿Está bien? El crecimiento de ese campo eléctrico es hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces yo pienso esas corrientes como fuente del campo magnético que estoy calculando y me tendría que dar hacia el otro lado. ¿Sí? Me tendría que, si yo tengo que el campo eléctrico está creciendo para este lado, porque es, ¿sí? La acumulación de carga hace que el campo eléctrico, esa flechilla de campo eléctrico cada vez sea más grande. ¿Está bien? Entonces quiere decir que tenemos una corriente de desplazamiento en esa dirección. Y uno sabe que si tiene uno una corriente en esta dirección, entonces tenemos un campo magnético en esta dirección. ¿Está bien? Sí. Entonces, desde el punto de vista físico me tendría que dar eso. Ahora, ¿por qué lo que dije yo, pensando en la solución que habíamos tenido del cuasi estacionario, me daba al revés? Ahora veámoslo. Chin, chin. Ah, porque tengo los ejes mal. X, Y. Entonces, a mí me tendría que dar el campo magnético así. Yo ahí me convencería, digamos, pero si yo me acuerdo del problema que hicimos que era un problema típico de EQS, ¿sí? Que es el que hay que calcular el E2 ahí, había que calcular el E2 Sí. en ese problema. Yo tengo un sigma que era así, un campo eléctrico así. Ah, acá está el campo Z, fíjense que la dirección Z está al revés del campo eléctrico. Ah, bien. ¿Está bien? Acá la dirección Z está en el sentido del campo eléctrico. ¿Está bien? Esa es la cuestión. Listo. Ahí creo que está más o menos. ¿Me lo puedo repetir de nuevo? Porque no me quedó claro el hecho de que le sea apunta para adentro, hacia el Es, centro del cilindro. en el centro del cilindro no tenés cargas. Sí. Bien, entonces no tenés problema con energía mecánica. Desde el punto de vista de conservación de energía, la única energía que tenés dentro del cilindro hueco, dentro del hueco, ¿sí? De este hueco que estamos acá, dentro de ese hueco no hay cargas, no hay energía mecánica, la única energía que puede haber es electromagnética. ¿Bien? Bien. Esa energía electromagnética va aumentando con el tiempo. ¿Por qué Sí. va aumentando con el tiempo? Porque esto crece, el campo eléctrico crece, entonces E al cuadrado también va a crecer. Y el B se mantiene constante. ¿Está bien? Y la energía electromagnética ahí adentro es, ¿te acordás? O sea, era la integral de la densidad de energía, y la densidad de energía iba con E al cuadrado y B al cuadrado. Sí. Entonces, en el tiempo, esa energía que está en ese hueco va creciendo. La única forma de explicar ese crecimiento, a partir de conservación de energía, es que entre energía por las paredes. Claro, lo que pasa es que yo estoy relacionando el vector S con el sigma, pero ¿tiene alguna Claro. relación o no? No, ahí vos tenés, el sigma está relacionado con el J. El J acá, el J, Ah, es el que estoy... explica el sigma. Sí, sí, está ¿Está claro. bien? Y ahí tenés la carga, la acumulación de carga acá. Ah, Entonces, está. este J en esta dirección te indica que el sigma crece, y este J en esta dirección te indica que el menos sigma crece. ¿Está bien? Claro. Esa es o sea, está bien, se cruzaron las ecuaciones de continuidad, la de la carga con la de la energía. Está bien. ¿Ok? Ok. ¿Estamos los cuatro con la pregunta y la respuesta? ¿Sí? Bueno. Héctor Ferry. Que estamos, digamos, que si
Si por lo menos mentí bien. ¿Sí? ¿Mentí bien? Bueno, eso es lo importante. Me voy a convertir a la política ahora. No sé bien ahí, no sé a qué se venía la pregunta, no llegué. No, la pregunta del gol era por qué el S apuntaba hacia adentro. El S. El vector de Bueno, Poynting. o sea, básicamente apunta hacia adentro porque la energía adentro crece. ¿Está bien? Y la única Claro, forma pero es como que crece como bien en el centro del cilindro, digamos, a lo largo del cilindro, Claro, o del pero la tubo, densidad, depende. o sea, vos en cada puntito, o sea, vos tenés el cilindro hueco, ¿no? Sería. En cada puntito de acá adentro, ¿sí? Vos tenés un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Está bien? Sí. Ese campo magnético dijimos que era constante porque el sigma era lineal en el tiempo. Y el campo magnético y el campo eléctrico iba con el sigma, o sea que iba creciendo. Cuando vos calculás la densidad de energía electromagnética en ese punto, eso es epsilon 0, e al cuadrado sobre 2, más 1 sobre mu 0, 2, b al cuadrado. O sea, si bien esto se mantiene constante, esto va creciendo. Sí. ¿Está bien? Entonces, cuando vos calculás la energía completa, ¿sí? La cantidad de energía total sería la energía electromagnética en este lugar. ¿Está bien? En ese lugar, vos lo que haces es una integral de volumen, de ese volumen, de esa densidad de energía magnética, diferencial volumen. Y eso te va a dar un número que crece en el tiempo. Sí. Bueno, entonces la conservación de energía que te dice, ¿de dónde viene esa energía? Si se conserva, ¿cómo puede ser que crezca de la nada? Bueno, la única explicación posible es que vos tengas, ¿sí?, un flujo de energía electromagnética, que es el vector de Poynting, hacia adentro. Entonces cierra todo, es fantástico. ¿Mm? Pero y vos a medida que te vas metiendo en el cilindro, sigue apuntando hacia adentro. Sí, sí, O porque sea, o sea que el campo eléctrico se toda la hacía más energía. intenso, el campo eléctrico se hacía más intenso en el borde, creo, ¿no? Porque iba con R. Sí. ¿Sí? O sea, vos vas a tener una densidad de energía mayor en esta zona y en esta zona, ¿está bien? Pero si vos en vez de agarrar el cilindro marrón, agarrás un cilindro, el cilindro naranja, ¿sí? Vos lo que vas a explicar ahí es la energía que hay dentro de ese cilindro, no afuera. Entonces vos vas a tener igual un flujo S acá, pero ese flujo S te va a explicar solamente el crecimiento de la energía en el cilindro naranja. ¿Está bien? Entonces no tiene una densidad de energía uniforme. No, no es uniforme porque el B iba con R. El campo eléctrico era uniforme, pero el campo magnético no era uniforme. El campo eléctrico crece con el tiempo, el campo magnético no crece con el Con tiempo. R. Claro. O sea, el campo eléctrico es Estacionario sería. uniforme y no constante, y el campo magnético es constante, pero no uniforme. Claro. ¿Está bien? Está bien. Pero no importa. Sea donde vos fueres, como es, ¿sí? En cualquier puntito está creciendo. Con el tiempo. Y exactamente el medio, ¿qué pasa? En el ¿Qué medio, hace? Sí. el campo es cero, ¿no? Porque el campo eléctrico se hace cero en el medio. Y con respecto a la El campo energía, magnético se hace cero. El campo magnético se hace cero. Ah, no. La energía magnética es cero y la energía eléctrica no. Sería algo así. Pero
¿Por qué te interesa el centro? Y no sé, porque todo apunta al centro. Es como que uno pensaría como que toda la energía Estás va pensando, para el centro. claro, pero el S se va haciendo cero en el centro, hacia el centro. Ah, Entonces no es que vos tenés ganas de ver una cosa ahí, una espada láser. claro. Está bien, está Estaría bien. bueno, está bien, pero no. No, porque justamente el campo magnético se hace cero y el vector de Point entonces se hace cero en el centro. Claro. Va decreciendo con el tiempo. Con el tiempo. Ah, y ahora, por lo que estoy entendiendo, creo que ahora más que todo se me está cerrando la idea. El vector de Poynting te enseña como una variación del campo magnético nada más, o es el campo No, eléctrico. de la energía electromagnética. O sea, es lo mismo, la misma relación que hay entre el vector entre el J y el ρ, hay entre el vector de Poynting y la energía electromagnética siempre que no haya cargas. ¿Y Porque, si hay? ojo, y si hay esa energía que está entrando por esas paredes con el S, en vez de ir al campo electromagnético, también puede ir al movimiento de una carga. ¿Está bien? Puede ir a una energía mecánica. No necesariamente tiene que ir a la energía electromagnética. Puede ir, esa es la Pero concepción. Dani, esa carga, o sea, siempre hay una carga No, ahí libre. no hay carga. En este caso tenemos un vacío ahí adentro. La única energía que vos podés expresar en ese volumen es electromagnética. ¿Está bien? Está bien, entonces siempre el vector de Poynting que nosotros vamos a analizar es en un vacío, nunca en un No, medio material. puede ser un medio material. Es más, en el caso anterior, en el que le di ejemplo en la clase pasada, era un medio material, ¿no? Era un cilindro con una conductividad sigma. Claro, así es. ¿Está bien? Bueno, en ese caso solamente analizábamos la potencia entregada, ¿sí? Entonces uno decía, bueno, ¿y dónde fue a parar esa potencia? ¿Está bien? Pero yo lo que los prevenía bien diciéndole, bueno, pero por lo menos sabemos calcular la potencia entregada a través de la superficie, ¿está bien? Con el vector de Poynting. ¿Está bien? ¿A dónde va a parar eso? En ese caso habíamos dicho, en ese caso particular, aumento de energía cinética no había porque la velocidad de las cargas era constante. ¿Sí? Sí. Aumento de la energía electromagnética encerrada ahí no, porque los campos eran constantes en el tiempo. Si los campos son constantes en el tiempo, también la densidad de energía electromagnética. Entonces, en algún lugar tenía que parar. ¿Y a dónde iba a parar? A calor. ¿Está bien? Porque precisamente esa energía, esa potencia entregada, terminaba siendo disipada por el calor. ¿Está bien? Esto es lo mismo. ¿Mm? Pero, y el vector de Poynting queda, o sea, como una constante por R, o sea, por el radio que uno quiere evaluar por el tiempo. Eso negativo en R versor. ¿Y por qué voy a decir que disminuye? O sea, apunta hacia adentro, pero si yo voy agrandando R El y vector de T, Poynting te quedaría 1 sobre mu 0. L es sigma sobre epsilon 0. En este caso sería en Z versor, ¿no? sí, Por el campo magnético era mu 0, sigma punto, ¿está bien? sí, Por el R sobre 2, y en este caso sería phi versor sobre 2pi. sobre 2 sobre 2pi. Así, ¿no? ¿O no? Sí, Bueno, un solo 2. un solo 2. Ujú. ¿Seguro? Ah, no, perdón, el pi está contemplado con sigma. ¿Está bien? Está bien. Entonces quedaba así. Entonces, cuando haces la cuenta, Z versor por phi versor es menos R versor en Sí, cilíndricas. Y bueno, multiplicás todo. Este sigma es un sigma que es lineal en el tiempo. Ustedes hicieron la cuenta quizás con la corriente I, pero ¿sí? Es lo claro. mismo. Entonces va a quedar
1 sobre epsilon 0, sigma, el mu se va, sigma punto, R sobre 2, y esto en menos Z versor. Perdón, menos R Menos versor. R. Hacia adentro. Pero fíjate que justo en el medio, esto hace que el vector de Poynting sea 0. R es la distancia radial, donde vos estás calculando el vector de Poynting. ¿Está bien? Ah, está bien. Entonces, a medida que vos te acercas al eje Claro. del cable, se anula. O sea, ¿y el R tiene sentido, no está un sentido en infinito o solamente está evaluado, por ejemplo, por el radio del cilindro? No, el R. El Claro, R porque si vos te vas afuera del es. cilindro, No, esto está calculado adentro del cilindro. entonces el R está en un intervalito. Claro, vos estás. Entre 0 Pones y un A. poquito por acá, te estás viendo acá, el R es esto. Afuera todo es 0. Ahora sí. 0, 0 en el sentido del problemita que hicimos EQS, ¿no? Pensábamos que afuera no había nada. Está bien, obviamente, si uno pone a verse el tema de la corriente, acá vamos a tener campo magnético afuera. ¿Está bien? Pero campo eléctrico no. El campo magnético sí por el tema de la corriente. El campo eléctrico no, porque el campo eléctrico solamente está entre las placas del capacitor, ¿no? Afuera no. ¿Estamos? ¿Está bien? Sí. Che, Dani, te pregunto porque no, Dale. cómo se corta el circuito. Ah, sí, y esto fue... Le dijimos que estaba dijimos que estaba como delimitado por entre 0 y el R del cilindro. Viste que más adelante se va a ver esto, que no va a estar, o sea que afuera del cilindro va a afectar también, o ver las condiciones de borde, o solamente nos vamos a quedar. Bien, ese es todo eso pega muy bien con el problema que ustedes justo van a presentar, que es el EQS, ¿no? Hasta orden E2. Sí. Es ese. Y ahí quedó, menos mal que preguntar, porque ahí Mika había preguntado, ¿se acuerdan que en una parte Mika preguntó hace 1 o 2 clases sobre el tema de las aproximaciones? Y yo ahí me parece que la pifié un poquitito, creo. Eso está bueno, por eso está bueno los videos. La podemos presentar después como prueba. ¿Sí? Cuando uno propone la solución inicial estacionaria, la solución inicial que uno propone es sigma sobre epsilon 0 dentro, en esta zona. Exclusivamente en esta zona. ¿Está bien? Y yo de alguna forma di a entender que eso era exacto para nuestra situación. Y eso no es así. Lo que es exacto es lo que viene después. Lo que uno hace de entrada es, o sea, como una aproximación, o sea, esto es evitar los efectos de borde, nunca va a poder ser exacto. ¿Por qué? Porque, acuérdense, estamos hablando en el caso electrostático. En el caso electrostático, este campo eléctrico es un campo eléctrico tangencial, ¿está bien? Y ustedes saben que en el caso electrostático esto se cumple siempre, y esto en términos de condición de borde implicaba que el salto del campo eléctrico tangencial es 0. ¿Está bien? Entonces fíjense que ahí nunca se va a cumplir que el salto eléctrico de adentro del borde a afuera del borde va a ser 0. Esta es una componente tangencial del campo, nunca se va a cumplir. O sea, ya de entrada estamos planteando como solución de orden 0 a nuestro problema un campo eléctrico que está mal. Y entonces uno dice, ¿por qué se hace entonces? Y se hace porque en general uno plantea este radio A, en nuestro caso era B, mucho mayor que esta distancia. Cuando uno hace ese planteo, el error que va cometiendo cada vez en esa aproximación es menor. ¿Está bien? O sea, uno puede ser 2 capacitores infinitos. Claro, ¿Sí? esa suposición la hago para que cumpla la condición cuasi estacionaria, justamente. Esa suposición la haces para arrancar, para resolver el problema cuasi estacionario. O sea, es una suposición que vale
si vos tenés un capacitor muy grandote, ¿sí? Claro, pero no me lleva entonces a una solución exacta, requiere de esas No, correcciones en no. el O sea, orden. la solución que vas a obtener parte de una aproximación, más allá de que después, a primer orden, el campo eléctrico, el campo magnético cumple las ecuaciones como tiene que cumplirlas. Está claro que este campo que habíamos llamado E0 cumple la divergencia de E igual a esto y no cumple esto. O sea, ¿se acuerdan que yo digo, siempre uno tiene que testear que cumple las ecuaciones correctas? El E0 no cumple esto. Sí cumple esto, pero no cumple esto. Entonces ahí miramos un poquitito cerramos los ojos, miramos para otro lado y seguimos haciendo la cuenta. ¿Está bien? ¿Cómo es la Eh, condición, Dani, que dijiste? Cuando, o sea, después que y no bueno, cumple esto. esta condición que sea, conservativo, ¿sí? Que sea irrotacional, un campo eléctrico conservativo, en términos del borde se expresa de esta manera, ¿sí? En el borde. ¿Se acuerdan? Era la condición de borde relacionada con esa ecuación. Que la componente tangencial del campo es continua en el borde. ¿Sí? O sea que el salto sea cero. Y esto es Claro, que es lo que pedimos para el E2, ¿o no? Justamente. claro. Entonces ahí es donde iba a aparecer cuando vayan a plantear el E2, ¿sí? Vamos a obtener de vuelta un problemita que tiene que ver con eso. El B1 estaba perfecto con las ecuaciones diferenciales y las condiciones de borde, pegaba perfecto, pero cuando uno se va a meter al cálculo de E2, ¿sí? Va a llegar lo puede resolver, se fija dentro, se olvida de los bordes, lo resuelve, obtiene un resultado, y ese resultado se comporta más o menos bien en el borde, pero no de la manera más deseada. ¿Está bien? Ese era el tema que iba a aparecer. Y ese tema hay que dejarlo flotando. ¿Sí? Hay que dejarlo flotando como este. ¿Sí? Si uno lo quiere hacer verdaderamente bien, no tengo la respuesta. O sea, no le voy a imponer una condición para que pegue también con el borde. Lo voy a dejar ahí No. inconcluso en el Ah, borde claro, a con un ver, salto. entonces, perfecto. Bien, pero estamos en sintonía entonces, ¿no? Estamos en sintonía, estoy transmitiendo. Lo más importante de todo, que es, si bien esto tiene mucho contenido físico, cuando uno lo piensa desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista matemático o tiene que cumplir las ecuaciones que tiene que cumplir, por ejemplo, en el caso electrostático, para el caso, ¿sí? Bien digo, de electrostático, las ecuaciones que tienen que cumplir son estas, en todo el espacio, o que cumpla las ecuaciones estas en un volumen, ¿sí? Esto es en R3, y esto es que cumpla las ecuaciones en un cierto volumen, y que además cumpla las condiciones de borde en la superficie de ese volumen. ¿Está bien? Esos son dos cosas equivalentes. Está bueno, entonces es una muy buena práctica testear lo que uno va proponiendo como solución que se cumpla. Obviamente después cuando vamos al cuasiestacionario hay que ir teniendo en cuenta cuáles son las ecuaciones que se tienen que cumplir. Pero o se cumplen en todo el espacio o se cumplen en el volumen y se tienen que cumplir las condiciones de borde apropiadas en la superficie. Cuando uno hace esto, para el EQS, que nosotros le propusimos, bueno, primero arranca con el E0. ¿Sí? Esto anda ok, más o menos. Precisamente por esa condición de borde que no se cumpla, que es una cosa que arrastramos de electrostática de física 3. ¿Está bien? En el volumen se cumplen las ecuaciones que se tienen que cumplir, pero en el borde no se cumplen exactamente las que se tienen que cumplir. Se cumple bien el salto del campo de sigma en las placas, eso anda perfecto. Se cumple bien que en las placas el campo eléctrico tangencial es cero, eso anda perfecto, pero no se cumple bien que en el borde el campo eléctrico tangencial sea cero. ¿Estamos en sintonía? Es súper importante eso. Es súper importante tener en claro cuáles son
las aproximaciones o los errores que uno va cometiendo a medida que va diciendo las cosas. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Lo del campo electrostático ahí. ¿Sí? El del capacitor. Es súper importante eso. Bueno, después en el B1, extrañamente, con este B1 se cumple todo. O sea, uno hace lo que hacen los libros. Lo que hacen los libros es, se olvidan los bordes. En general los libros se olvidan el borde. ¿Sí? Piensan en lo que pasa adentro, cumplen las ecuaciones, resuelven, tienen una solución, ¿sí? Y se fijan en el borde que les conviene para que se cumpla, pero se olvidan de todos los bordes. Y cuando uno se fija en todos los bordes, siempre hay alguna cosita. En este caso, en el B1 no hay ninguna cosita. Esta anda joya, digamos, Fórmula 1. ¿Sí? Y ahora, cuando ustedes van a la próxima corrección, que es la E2, lo que hacen los libros, por ejemplo, ahí yo le pasé el apunte del MIT, que lo que ven es adentro, en el volumen. ¿Mm? Se fijan en el volumen, hacen la cuenta, calculan cuánto tiene que valer el E2, según las ecuaciones que tiene que cumplir, que son las ecuaciones la de Ampère-Maxwell. Se fija y obtiene el resultado. Y dice, mira qué bueno, porque está muy bien. En el borde, ¿sí? Se hace cero. La componente tangencial se hace cero en el borde. Se fijan en eso, pero no se fijan en lo que pasa en la placa. En sigma. Este campo 2, si se acuerdan, ¿en qué lugar? A ver, ¿se acuerdan cuánto daba? Energía punto punto. Sigma punto punto. El sigma. Mu sub 0 sobre 4. Por R cuadrado se cuadra. Claro, con una R cuadrada. Es una constante. Creo que daba así. R menos B. Sí. ¿Sí? Y fíjense que este campo eléctrico encima estaba en Z versor. Entonces, Claro. cuando llegaba al borde, R se hace B, entonces el campo eléctrico se hace cero. O sea que la componente tangencial de eléctrica en el borde es cero. O sea, cumple continuidad, la que tiene que cumplir. Que es esta. ¿Sí? Ahora, el tipo hace eso y no se fija en lo que pasa en las placas, porque en las placas, cuando yo calculo en Z igual a 0 o en Z igual a D, que es la distancia, ¿no? Donde están las placas, ahí tendríamos que tener un sigma, porque afuera de la placa el campo eléctrico es cero. ¿Sí? Pero yo el sigma ese ya lo usé para calcular el E0. ¿Sí? El sigma ese ya lo usé con E0. Acá está el sigma. ¿Está bien? O sea, no me queda sigma ahí para usarlo. Entonces, ese es un tema que yo corro el riesgo de... ¿Se acuerdan que yo les decía que siempre hay algunas mentiras acá en el medio? ¿Sí? Uno corre el riesgo diciendo eso que lo confunda más que aclararle las cosas. ¿Está bien? Pero se dio para que nos metamos con este tema según cómo veníamos con las clases. ¿Está bien? Pero a mí lo más importante de todo esto, y quizás lo más jugoso, es, en términos de energía, eso que hablamos, de entender bien que el vector de Poynting está apuntando a una acumulación de energía, ¿sí? De algún tipo. Si hay vacío, tiene que ser sí o sí electromagnética. Pero también en términos de la corriente, está muy bueno que aun cuando haya un corte, como hay en este problema, uno corte el cable, la corriente sigue circulando. Por continuidad de la carga. ¿Sí? Se crea un campo intenso adentro que hace que siga circulando la corriente. Actúe un capacitor, se forme un capacitor en el medio y hace que ese capacitor se vaya cargando cada vez más y más. ¿Está bien? Obviamente eso no tiene una duración ilimitada. Y ahí asintió. Bueno, ¿estamos? Perfecto. Me encantó. Me encantó porque a mí también me aclara un poco las ideas. A veces, por eso es tan importante que ustedes trabajen juntos, porque cuando uno habla con los demás, se me aclaran. A veces uno queda con la idea ahí flotando y no. Bueno, another question.
No, entonces el problema no. Ok. Momento. ¿De los problemas o del...? Y de los problemas, si quieren seguimos con consulta y si no Yo de los problemas lo que me quedó es la interpretación de las componentes del tensor de Maxwell. Ok. Porque en un momento de los ejercicios como que dice que es el momento que pasa a través de esa área, algo así. Ahí lo leo. Eso, o sea, que tendrías el mismo problema se te está poniendo, hoy hizo calorcito, estuvo lindo, ¿no? Sí. Ya es primavera, casi. La primavera, pero se me, a ver, voy a ver si- ahí está. Oh, me estaba poniendo oscuro. Qué bueno, chicos, el calorcito. Bien. Bien, entonces la pregunta del día es más allá de la cuestión electro... O sea, ¿las cuentas las entendés cuando lo hacen? Cuando se hacen las cuentas las entendés. Sí, Pero va, el pero tema está, sí. el tema está en entender el tensor de fuerza como una corriente de momento. ¿Cómo es? Sí. O sea, que es raro decirlo así, es raro, pero es una corriente de momento. Así como tiene una corriente de carga, está apuntando a lugares donde hay acumulación de carga, el J, ¿no? El S apunta hacia lugares donde hay una acumulación de energía, ¿está bien? El tensor de Maxwell apunta a un lugar donde hay una acumulación de momento, donde las cosas se están acelerando. ¿Ok? Pero ojo, esa acumulación de momento no necesariamente indica que las cosas se están acelerando porque vos podés tener otro tipo de fuerza que la cancele. ¿Estamos? Pero vos, si estás analizando fuerza electromagnética, vos lo que estás apuntando es hacia el tensor de Maxwell apunta hacia un lugar donde hay acumulación de momento electromagnético. Pero ese momento que una partícula adquiere electromagnéticamente puede ser cancelado por otro. Por ejemplo, en el caso de la esfera cargada, ¿sí? En el caso de la esfera cargada, el tensor de Maxwell te indica una dirección de acumulación de momento, pero ese momento es cancelado desde el punto de vista del cristal, ¿no? Vos tenés la fuerza que impide la separación de una esfera cargada. Vos tenés en una esfera cargada, vos tenés una fuerza eléctrica que lo quiere separar, pero a la vez tenés una fuerza cristalina que te lo une. ¿Está bien? Lo que te está indicando el tensor de Maxwell es una acumulación de momento de ese tipo, electromagnético. En este caso sería solamente eléctrico. Pero ese momento no se incrementa porque hay otra fuerza que lo impide. ¿Sí? ¿Se entiende, Elías? Más allá de la explicación, más allá de la explicación que yo te di la clase pasada de lo que es el tensor de fuerza desde el punto de vista como las fuerzas de contacto, en el caso de fluido, que aparecen en la dirección normal, como presión y tensión, y la dirección tangencial como fuerza de corte. ¿Está bien? Ahí el origen físico de ese tensor de esfuerzo es de contacto, es una fuerza de contacto. Acá en el caso electromagnético es una fuerza que se provoca por la fuerza de Lorentz electromagnética. ¿Está bien? Pero el tensor de esfuerzo lo que te indicaría es un flujo de momento. Una corriente de momento te indica un lugar hacia donde apunta hacia lugares donde hay una acumulación de momento electromagnético. Que eso no redunda en una aceleración, digamos. Podría ser que haya una aceleración, pero podría que haber otra fuerza que te lo cancela. ¿Está bien? Sí. Y de O lo sea, demás, una pregunta. O sea sí, que si yo tuviese, por ejemplo, como una proyección en Z del tensor de Maxwell, ¿no? Y quisiera sí. calcular qué es lo que me tocó a mí el 8.3, una fuerza magnética a partir de esa proyección del tensor, si lo tengo en Z, entonces voy a tener la acumulación en esa dirección, ¿o no? Sí, Eso me está sí, lo indicando. que sí, eso es perfecto, así como lo decís. El tema es que cuando hagas la cuenta, tenés que tener mucho cuidado. Sí, ¿Sí? yo Por eso, en un par me
Me trabé, pero más que nada cosas matemáticas, ¿no? Pero yo hice en el momento como que le creí y llego, concuerda a lo que dice ahí. Creo que más que nada el 8.3 es como para ver el paso a paso de cómo desarrollar el tensor de Maxwell, teniendo cuidado con las componentes que me van quedando y cómo ver las proyecciones de un versor, por ¿Qué te ejemplo, del tocó? R versón en De Z. la esfera que está rotando? Claro, la esfera, el cascarón esférico que está rotando con una carga Bueno, superficial. ok. Porque la cuenta es muy parecida a esta, a la eléctrica. Sí, hay que tener un poquitito de cuidado, pero el criterio que usa más o menos es el mismo, digamos. Claro, en cuestión de método sí lo entendí. Bueno, Son está muchas ahí. cuentas, por ahí en el medio uno se traba, pero eso nomás. Sí, Pero entonces, como me queda la fuerza magnética usando esa proyección del tensor en Z, que es justamente donde yo tengo mi fuerza, va a estar en Z, quiere decir que entonces la acumulación, esa que hablamos del tensor, va a estar en esa dirección. Ujú. Bien, esa es la Ahora, interpretación que le podría dar entonces. sí, y entienden, o sea, está claro por qué una esfera que está cargada se repele y una esfera que está magnetizada se atrae. ¿Eso lo tienen claro? Así si pregunta, a la mañana están tomando mate con la vieja y la vieja le pregunta, che, ¿por qué una esfera cargada se repele y una esfera magnetizada se atrae? ¿Qué le contesta? Tomando mate, ¿eh? Una esfera carga de la misma carga. ¿Eh? Una esfera Si está carga. cargada, tengo carga superficial o no, en las superficies. No, no, vos tenés el caso el de 8.2 es una esfera que está cargada uniformemente. ¿Sí? Uno lo que calcula con esto es la parte en dos, y usando el tensor de Maxwell ve la fuerza que se usa, con que se repelen las dos partes. ¿Sí? Calcula esta parte, pero bueno, es la misma por acción y reacción sobre la otra, ¿no? Pero es de repulsión. Ahora, la cuenta que hizo Mika, que la idea era también que te ayudes con el solucionario, ¿está bien? Para que uno vaya corrigiendo los errores. Sí, Es una fuerza de atracción, ¿sí? Es una esfera, si claro, bien porque es, ahí tengo una es fuerza una esfera que magnética, todo lo del está, campo se me fue en una el esfera, tensor. si no me acuerdo, mal no me acuerdo, era una esfera que estaba rotando, una esfera cargada rotando. Entonces, una esfera cargada rotando uno lo puede separar en dos problemas separados. Es una esfera cargada, ahí hay una fuerza eléctrica y el cálculo es el mismo que está acá. Y después es un sistema de corrientes, ¿sí? Una esfera que no está cargada, pero con corrientes, como una especie de muchos solenoides, uno metido dentro del otro. ¿Está bien? Y esa es una fuerza atractiva. Y lo que calcula ese ejercicio es la fuerza atractiva. Se olvida de la parte esta de la cargada. La pregunta es, ¿por qué se atrae? ¿Por qué esa parte se atrae? ¿Y la fuerza atractiva de dos esferas de que Magnética, ¿por qué? O Era sea, en el 8.3, claro, era magnética entre los hemisferios era un cascarón esférico, que ah, tenía carga era superficial en cascarón. realidad. Yo creía que era una esfera, masita, Entonces, ¿no? ¿cuál Está era bien. la atracción magnética? Claro. Entonces, ¿cómo explicas que se atrae? O sea, como que uno explique que se repele en el caso eléctrico es fácil. Las cargas son del mismo signo, son repulsivas. ¿Está bien? En el caso de la cáscara esa rotando, ¿cómo explica uno que la fuerza es ah, atractiva? Ahí está. yo me parece que había hecho un ejercicio, o sea, las corrientes, Es eso. no, yo había hecho un ejercicio, no sé, el día anterior, que era el imán, un imán que pasaba adentro de un cilindro, digamos, y bueno, ¿por qué bajaba más lento si el imán, por qué el imán bajaba más lento que un pedazo de hierro, digamos? Pero ahí tenés Faraday y acá no Y, tenés Faraday. Este es un caso claro, magnetostático. no, estaba pensando en las corrientes, porque corrientes Ah, opuestas se atraen, porque exacto. la inducción, el imán Pará, al ir pasando en el cilindro, arriba te genera una corriente, abajo te genera otra, y bueno, le hacen una fuerza al imán, eh, le hacen una fuerza al imán, digamos. Pero ¿qué bueno, fuerza? ¿Cómo es la regla? ¿Corrientes opuestas y corrientes paralelas? ¿Cómo es? corrientes opuestas se atraen, no atraen, pero opuestas.
Sí, hasta al revés. Corrientes paralelas se atraen y corrientes antiparalelas y precisamente este sería el caso. Acá las corrientes son paralelas. Por eso se atraen. ¿Está bien? Es al revés que el caso, ¿no? ¿Cómo se puede ver una en- corriente ahí, Dani? ¿Cómo? Bien, ¿Cómo se puede ver una corriente ahí lo vemos. en una esfera de esa? Pensas como varios anillitos, uno Claro, arriba de otro. ponele acá tenés dos Como anillos. cortarla con planos, digamos. Sí, Mm, acá tenés dos. También pensás en esas dos corrientes nada más. Bueno, entonces vos podés pensar en un cable, ¿sí? Esta parte agarrás, tenés una corriente así, otra corriente así. La fuerza que le hace el campo magnético que genera es en esta dirección. ¿Está bien? Entonces, cuando vos hagas I diferencial de L, ¿sí? Por B, ¿está bien? Te va a dar, espero que dé lo que tiene que dar, sí, atractivo para allá. ¿Está bien? Y lo Claro. mismo pasa en la otra. ¿Está bien? Lo Esta habíamos sería hecho algo en la General 3. Habíamos pensado Sí, en sí, dos eso sí, alas me acuerdo. mobilitas. Sí, me Bueno, acuerdo. fíjate que esto también va a interactuar con los otros, el problema es un poquitito más complicado, pero bueno, nunca pierdan, o sea, uno está calculando una cosa que es conocida con algo súper sofisticado, que es el tensor de Maxwell, pero nunca hay que perder ¿sí? de vista lo más elemental, digamos, que un imán se atrae, ¿sí? Y una esfera cargada se repele. ¿Está bien? Eso Bien. es como que nunca hay que perder de vista lo más elemental mientras uno hace cosas, ¿sí? Que parecerían no tener tanto sentido, pero bueno, cuando hace un par de ejercicios uno termina creyéndose Che, ¿sí? Dani, Que el pero tensor de ahí cuando Maxwell, decís un imán, sí, es un imán igual, dos imanes iguales, o sea, vos invertiste la corriente de los imanes y se te cosa, ¿no? Se claro. te repelen. Y, y sí, pero eso tiene que ver con que cuando vos invertís un imán es como que tenés una espira yendo para un lado y una espira yendo para el otro, ¿no? Ahí se repele. Claro. ¿Está bien? El, eso es lo Claro, importante. lo que hacía el ejercicio que te dije yo antes, o sea, sí, estaba Faraday, pero Faraday te genera una corriente, de modo que te genera un campo Está. magnético. Ahí vale el análisis el magnetostático, digamos, sí. Claro. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Mica, está bien, o sea, si hiciste la cuenta y te creíste después la corrección que hiciste, no hay problema. Claro, lo Eh, único que hace es suma para la fuerza total magnética de un hemisferio al otro, suma la fuerza que hace el cascarón, digamos, de la semiesfera y después el disco, el piso. Calcula las dos de la misma forma con el tensor. ok. Otra cosa que aparece a veces con el tensor de Maxwell es tener cuidado. Siempre el tensor de Maxwell involucra, cuando uno hace la cuenta, cuando lo usa en forma no local, bueno, pero esto no sé si corresponde que lo haga, porque esto tiene que ver ya con el tema de los ejercicios. Uno si tiene una pared de cierto material en donde está calculando la fuerza, ¿está bien? Uno lo que hace es tomar un volumen de integración como digamos. ¿Está bien? Esto que está pintado está metido dentro de ese volumen. Entonces, uno a veces, bueno, lo que hace es, este ancho lo tiende a cero, usa que los campos eléctrico o magnético, los dos afuera, son cero, supóngase E es igual a cero acá afuera, y uno termina haciendo el cálculo sobre esta superficie nada más, ¿no? Porque una integral de volumen, con la divergencia, se reduce a una integral en la superficie. Entonces, no sé si ya lo pasaron eso en los ejercicios, uno termina haciendo la integral en superficie de esta, cuando arrancó con una integral en volumen, ¿sí? Fíjense que integró Ah, cuando que uno usó un pasa teorema de divergencia. superficie, claro, cuando uno pasa del volumen a la superficie necesariamente tiene que ser cerrada. ¿Está bien? Sí. Listo, y termina así calculando la integral con una superficie abierta, ¿por qué? Porque
hace tender al límite el ancho, el espesor, a 0, ¿sí? Y usa que el campo que esté usando afuera es 0. Es lo completamente común. Piensa un capacitor, un solenoide. ¿Está bien? Listo, y después se puede quedar con la impresión de que la conservación esta de momento, cuando uno usa conservación de momento, termina integrando una superficie abierta y puede hacer mal los ejercicios. Así que tengan cuidado con eso. ¿Está bien? Es siempre en una superficie cerrada. ¿Está bien? Porque puede dar el cálculo bien, ¿sí? O sea, les puede dar bien. Uno le toma un ejercicio, y esto ya pasó, termina haciendo la cuenta, le da bien, pero no tenía la mínima idea de lo que estaba haciendo. ¿Está bien? Porque no pasaba del volumen a una superficie abierta. Arrancaba en la superficie abierta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Eso es hacer los ejercicios de memoria y sin saber la teoría. Y eso se capta enseguida. Claro, si es superficie abierta no se tiene que hacer. No, o sea, si vos arrancás un ejercicio, esto es típico de cálculo de presión, ¿no? Vos querés calcular la presión sobre una pared metálica. Y vos arrancás el ejercicio calculando la integral de T por diferencial de S sobre esta superficie, ¿sí? Uno, a menos que la tenga muy clara, uno está mal, aunque te dé el resultado correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés que arrancar de este volumen. Tenés que Siempre aplicar. se pasa el volumen, la superficie, la inversa no. Y no, porque la ecuación de continuidad es una ecuación en volumen, ¿no? Es esta la ecuación. Menos una especie de divergencia de un tensor, ¿no? Esta es una ecuación en volumen. O sea, vos cuando integrás esto es integral diferencial volumen, la integral diferencial volumen, ¿está bien? Y ahí es donde vos pasás a una integral de superficie. ¿Está bien? Es una ecuación en volumen siempre todo esto. ¿Sí? Son ecuaciones diferenciales en volumen. ¿No? ¿Se entiende lo que digo, Alan? Sí, creo que sí. Sí. Bien. Bueno, pero eso Sí. con los ejercicios uno se tiene que dar cuenta. Lo lindo de todo esto es que, bueno, si la pregunta de Elías tiene una contestación media rara, pero es así. Es una densidad, es una Y eso corriente. no se puede llevarlo a eso de lo de la esfera Claro, magnética. sí, lo hizo. A ver, Mica, vamos a suponer. Vos corregime. Interpretando que las cargas en el ecuador tienen más energía, digamos. Las cargas en el ecuador tienen más velocidad, está bien. O sea, vos decís que la corriente acá es una corriente mayor a la que hay acá. Sí, No sé, eso. estoy tratando de ver cómo es la. Bueno, a ver si pensando en eso, uno tenía que calcular la fuerza que le hacía esta parte a esta. ¿Está bien? Sí, la fuerza magnética. El campo magnético de una esfera es un campo magnético relativamente sencillo, de una esfera que está rotando y es una capita. Si no me equivoco, Mica, afuera es el de un dipolo magnético y adentro es constante. Claro, el de afuera tiene el momento dipolar total del cascarón esférico Claro, y el y de el de adentro sí, es adentro constante en Z. es constante. Entonces, vos acá, suponete, para hacerlo fácil, pensá en un anillo en la que está circulando corriente, vos vas a tener un momento magnético así, ¿sí? Y vas a tener un campo magnético de este tipo. Así, ¿no? Espera. El B va así. Ah, no, era radial, era así. ¿No? Este era el B. Sí, ¿no? Sí. Este es el B. Este es el B. Y adentro, el B, creo que en el caso de este, es un lindo problema de condiciones de borde, pero eso ya lo trabajaron bien en el Electro 1.
Si no me equivoco, el campo era uniforme hacia abajo, adentro. ¿Está bien? Bueno, ahí necesariamente con ese B, vos te calculás el tensor de Maxwell, con el B uniforme, y el B del dipolo acá afuera, vos te calculás el tensor de Maxwell apropiado. ¿Está bien? Una buena pregunta ahí es, bueno, si el B adentro es uniforme y el B afuera no es uniforme, ¿cuál B uso para calcular el tensor de Maxwell? ¿Está bien? ¿El de afuera o el de adentro? Porque en principio daría resultado diferente. ¿Está bien? ¿Y lo podés dividir en dos casos, como tipo una función por parte? No sé. O sí, sí tiene que ser como... Eso tiene que ver mucho con que en el borde si el campo magnético es el mismo o no. ¿Sí? A ver, Claro, ¿cuál es el salto del campo magnético? Tendría ¿hay que un ver. salto en el campo magnético en el borde? ¿Mm? Si el campo tiene esta facha, esta facha, es un campo que está, fíjense, no tiene componente de phi versor, tiene componente en z versor y tiene componente en ρ versor o r versor. ¿Está bien? ¿Sí? Las corrientes están en phi versor. Las corrientes superficiales están en phi versor y el campo magnético está en z versor. ¿Está bien? Bueno, si uno sabe cuáles son las ecuaciones magnetostáticas, tenemos divergencia de B es igual a 0, ¿sí? Y tenemos el rotor de B igual al J, al musero J. Que la divergencia de B sea igual a 0 significa que el salto en la componente normal del campo magnético, ¿cuánto vale? 0. 0. Que el rotor de B sea igual al musero J, que significa que la componente tangencial cruzada, ¿sí? Componente tangencial cruzada con el J, ahí tenés un salto. ¿Está bien? Bueno, analizando eso, uno tendría que contestarme. Se los dejo para después, porque a mí no me... ¿Sí? En el caso de ese problema, Mica, te dejo esa pregunta, Mica. Dale. ¿Cómo sería entonces en resumen? La Quiero ver pregunta cómo es es, el salto en el campo la magnético pregunta es, claro, ¿qué para ver campo, si uso el uniforme o el que no es uniforme. ¿qué campo uso? ¿El uniforme, el no uniforme o es lo mismo usar los dos? Esa Para sería el la pregunta. tensor. Para el tensor. ¿Está claro? Listo. Ahí, como en la semana que viene seguimos un poquitito con este tema, vamos a ver momento angular, va a dar bien para, ¿sí? Que justamente acá tenemos una cuestión de momento angular importante en ese problema de una esfera rotando. ¿Está? Dejamos flotando esa preguntita. Dale. Lo pienso y Y te digo. pensalo, fíjate el solucionario también, fíjate qué es lo que hizo y alguna respuesta sensata o una pregunta sensata si no, si se te ocurre, no lo resolves. Dale. Bueno, ay, me agoté, che. ¿Qué más? Y tenemos la presentación. Tenemos la presentación nosotros. Dale. ¿Lo grabamos? Sí. Como usted quiera. Pará que dejo de compartir pantalla. No es muy guau, Dani, así que no te esperes mucho. No importa. Era como para interactuar. No importa. Por algo hay que ¿Presento empezar. yo? Y Sí. creo que tenemos todo. Como quiera. Dani, presento. El poder. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Bueno, Che, ¿qué a ver, pasó? ¿en qué orden lo pusieron? Quiero ver cómo pusieron. Alan, A, B, E, A, lo pusieron por orden alfabético. No, fue que sería. Sí. Bueno, está bien, no tienen problema de cartel ustedes, no son como las vedettes que tienen problema de cartel. No es como en los Nah, papers.
No es como los papers. Ah, bueno. Así, si fuesen los papers, Mica sería la directora de ustedes, digamos. Qué director, papá. Che, bueno, Arrancaron directamente de E2. de haber hecho los bifes. Lo anterior lo tienen más o menos claro, entonces. Sí, está, ¿no? Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, tenemos estas dos condiciones. El B1 ya lo sabíamos. Ahí tenemos una consultita para hacerte porque en algunos lados tenés el menos, en otros tenés más. Pero bueno, lo tomamos como menos. El B1, bueno, vimos su derivada. Después viendo los casos de simetría. A ver, poné el anterior de vuelta, la hoja anterior. Pusiste el B1, que es ese. El Fibersor es lo que vimos recién, ¿no? O sea, si el sigma, estamos hablando de un capacitor, el sigma está arriba y el menos Sí. sigma está abajo, entonces quiere decir que el campo eléctrico está apuntando hacia abajo. ¿Está bien? Claro, ¿Sí? hacia los negativos. Claro. Hacia los negativos. Entonces, cuando vos resolvés el B1, eso lo usás. Pero vos podés pensar, cuando vos lo usás, matemáticamente eso tiene que ser coherente, ¿eh? O sea, no, si vos lo resolvés matemáticamente bien, te tiene que dar bien. Pero para testearlo podés usar el punto de vista físico. Como vos vas a tener una corriente de desplazamiento en menos z versor, ¿sí? Tu campo eléctrico, ¿sí? Corriente de desplazamiento, tu campo magnético inducido por esa corriente de desplazamiento, ¿sí? Va a estar en menos phi versor, ¿no? Usen la manito, la mano derecha, Sí. ¿sí? Si vos tenés, va a estar en menos phi versor. O sea que ese menos phi versor sería consistente con el problemita de el sigma arriba y el menos sigma abajo. ¿Cómo era la grita que hiciste, Dani? Me quedé pensando ahí en... ¿Está claro que la corriente de desplazamiento está en menos z versor? Sí. Sí. Bien. Agarrás el pulgar y pones menos z. Lo apuntás en menos z. Y te fijas la palma en qué sentido gira, ¿en phi o en menos phi? Claro. Así me crees. Claro. ¿Claro? Si fuese, es fácil, Menos. si lo pones, claro, en menos. Si lo pones en más z, gira en phi. Sí. ¿Está bien? Ah, pero si es menos, ¿no iría hacia abajo, así? Claro, pero por eso hay menos phi. Y si gira así, o sea, Claro, de izquierda a derecha es menos phi. De derecha a es menos izquierda pi. es phi. Le queman los cables. ¿Va? Bueno, pero se entiende. ¿Sí? Típica es, bueno, yo siempre uso la regla mano derecha, pero a mí es más fácil que el... O podés usar la reglita del sacacorcho también, es lo mismo. ¿Está? No sé, eso depende. Si toman mucho, puede ser que estén más familiarizados con el sacacorcho. Un destapador. Si sos zurdo es un problema también. También es un problema. Dale. Bueno, hasta ahí está bien. Entonces es menos phi por eso. Pero de las cuentas tiene que salir que es menos phi. Ojo. Si hay alguna Claro. parte en un paso de una cuenta donde que no queda claro, eso me lo tienen que preguntar. Sí. Adelante. Te lo preguntamos. Claro, pero no me Que, preguntaron. O sea, bueno, después volvemos. Cualquier cosa, yo tengo la cuenta esa. Bueno. bueno. Dale, vamos para Bueno, adelante. acá por simetría vimos que el E solamente está en Z versor. Cuando hacemos Pará. ¿cómo? Por simetría, ¿por qué no está en Descartar el el reversor? phi, la dirección del phi. ¿Y por qué no Carta está del en phi. el reversor? Porque ¿Cómo? En R versor. O sea, en phi está claro, porque Sí, solamente lo vamos a está rotar. claro. el B que ¿Eh? calculamos está en Z versor. El B que calcularon está en phi versor. En phi versor. Phi versor. ¿Está bien? Ahí tienen que tener claro Sí. que el B puede estar en phi versor porque es un pseudo vector. ¿Ok? Ok. El Sí. E no puede estar en phi versor porque es un vector. ¿Eso lo tienen claro? No.
¿No? Bueno, lo dejamos como consulta, piénsenlo un poquitito, lo dejamos como consultita, ¿está? O lo vemos un poquitito después, pero quedaron dos cosas ahí medio pendientes, ¿no? El FiberSor, el MenoFiberSor más FiberSor, y el segundo es que el B es un pseudo vector, por eso puede estar en FiberSor, puede vivir en FiberSor, y el E es un vector, por eso no puede estar en FiberSor. Eso es una cosa ¿Por que qué no tendría que en saber. R? Bueno, en R no, o sea, en principio no hay nada en principio que te diga que no pueda estar en R. No hay ninguna simetría, en principio. No la veo yo, la simetría esa. Sí hay una simetría en phi, pero no hay una simetría, ¿sí?, que no te diga que no pueda estar en R. Así que ahí Sí, tenemos... como que el campo tangencial no era que no podía ser cero. Ah, no, pero Pero el también. R es un campo tangencial, el R, No, no, no. ¿sí? Sí, sí. Eh, igual eso no es una simetría. Eso en todo caso sería una condición de borde. Claro. ¿Bien? Bueno, quedaron esas dos cositas. Vayan anotándola. Son las cosas más importantes porque en esa uno termina de afinar las cosas. Sigamos, dale. Ahí, bueno, supongamos Bueno, que es así. vimos el operador nable en cilíndricas, hicimos el operador adulto y ahí nos apareció este menos. Que bueno, se nos va con esto. Ok. Por lo tanto, Perfecto. obtenemos esto. Si integramos, obtenemos esto en la componente C. Y ahí usamos la otra condición, la otra ecuación que teníamos, y ahí nos apareció que, bueno, para que esto se cumpla, digamos, la constante no depende de z, sino que es solamente constante, y nos quedó esto. Que ahí, si reemplazamos por b y pasa del otro lado, y despejas esto, te queda lo que vos decís. Claro, ahí tendríamos, Claro, o sea, haciendo que el campo venga a una ser condición de contorno. el borde. ¿Está bien? Claro. Sí. Perfecto. Bueno, anoten esas dos preguntitas. Quedaría una pregunta que yo tampoco puedo contestar, esas las dos anteriores sí, que es la condición de contorno de sigma, ¿no? Eso queda como algo colgado, ¿sí? Habría que preguntarle a alguien que sepa realmente cómo es esa cuestión. Como la ¿Ah? condición de contorno de sigma. En las tapas, vos tenés un campo en Z. Sí, Cuando vos cruzás la tapa, del otro lado de las tapas no hay campo. sí. O sea, si vos tenés un salto de campo eléctrico en Z, en las tapas, tendría que haber un sigma en la tapa. Es lo que hablamos al principio. Ah, ¿Está sí, bien? sí. ¿Y ese sigma dónde está? Eso queda, no para que lo conteste, sino como comentario mío. ¿Cómo sería como un sigma de que contradice algo así al otro, al campo que O sea, generaría, algo así? claro, no es consistente. Hay alguna cosita que uno no, que puede ser de la misma manera que puede ser una aplicación así rara. Sería, bueno, arrancamos mal con un campo eléctrico, ¿no? Es cero, ¿sí? Que no cumplía bien el borde ya. ¿Está bien? Claro. Si ya arrancamos mal, está bien, pues, no sé, quizás no es tan raro que pasen estas cosas. Pero yo no tengo la contestación. En todos los libros igual es un análisis demasiado finito este ya. ¿Sí? En el libro se fijan en el volumen que pasa y después le chantan el campo. ¿Está? Bueno, perfecto. Entonces quedarían esas tres preguntitas. Lo Después de, tenemos un par nosotros. sí, lo que quedaría un poquitito colgado es la cuestión de momento lineal. Si les parece, si no lo vieron y quieren quedarse viendo algún ejercicio de momento lineal o viendo la parte del problema de... Esto sería todo, ¿no? Tenemos un par de dudas ahí nosotros que A notamos. Ah, con otras. No, ahí surgió la duda de hasta qué hora se puede calcular los E. Eso ¿Por qué hay depende, que o sea, calcular? vos podés calcularlo al orden que quieras. ¿Sí? Sería E0, B1, E2, B3, E4, ¿no? Sería así, de forma alternada. Uno lo que hace Sí. es parar siempre en la aproximación cuasi estacionaria, uno se da cuenta que, a ver, fíjense el resultado de 2. Vayamos atrás.
Fíjense, el E2, cuando uno lo pone, ese R cuadrado se reemplaza por R al cuadrado menos B al cuadrado. Si uno lo trabaja eso dimensionalmente, ¿sí? Si uno trabaja eso en forma dimensional, eso lo podemos ver después, ese número va a ser un número que va a ser del tipo B sobre C al cuadrado. B por omega sobre C al cuadrado. El B sería la distancia característica nuestra, B o D. Y después el omega sería la variación con que varía en el sigma de forma temporal. ¿Está bien? Entonces le va a quedar un cociente entre dos velocidades. La velocidad de arriba es una velocidad característica del sistema. La velocidad característica del sistema es una distancia característica del sistema sobre un tiempo característico del sistema. ¿Está bien? Esa sería una velocidad característica del sistema. Dividido la velocidad de la luz. ¿Sí? Y esto como es E2, todo eso al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si tu velocidad característica del sistema es mucho menor que la velocidad de la luz, ya el campo E2 es despreciable. Claro, que es la condición de cuasi estacionario. Exacto. Entonces vos te quedás con el B1 y ya estás contento. ¿Está bien? Ahora, si tu velocidad es característica del sistema, ¿se entiende, no? Que una velocidad característica es una distancia del sistema, que vos haces tenés un capacitor que tiene del orden de 1 metro, ¿sí? Tu distancia, ¿no? Un ancho de 1 metro y yo qué sé, distancia 30 centímetros, tomás 1 metro, ¿sí? Y la velocidad es la velocidad característica del sistema. Suponete que el sistema, por simplicidad, está oscilando a 1 Hz. ¿Sí? 1 Hz es muy poquito, ¿sí? Una oscilación en 1 segundo. ¿Sí? Tu velocidad característica del sistema sería 1 metro sobre segundo. Esa es la velocidad característica del sistema. Si eso lo dividís por la velocidad de la luz, te queda 1 por 10 a la menos 8. Al cuadrado es 1 por 10 a la menos 16. Eso es 0. ¿Ok? Entonces ahí estás re contento con despreciar el E2. Es más, yo creo que despreciaría también el E1, el B1. Porque así como el E2 tiene un error de 10 a la menos 16, el B1 va a tener un error de 10 a la menos 8. O te quedas con el campo electrostático y ya está. ¿Sí? Pero matemáticamente vos podés seguir para adelante si es que uno tiene bien claro cómo es el tema de las condiciones de contorno. Claro, y que o sea, eso va a depender de nosotros, la acotación que vamos a querer, ¿no? Claro, ¿no? La tu problema precisión. particular. Tu problema particular. ¿Sí? Está bien. Si vos estás trabajando con kilohertz en un laboratorio, en una mesa, yo que sé, de 10 metros, va a ser otra cosa. Quizás no es tan buena la aproximación electrostática, digamos, y tenés que ir con B1. ¿Sí? Y si te vas a otro problema más finos, en el otro límite está cuando vos trabajás con cosas que varían mucho en el tiempo, frecuencias muy altas o tamaños muy pequeños, empieza a ver lo que son los efectos contrarios a esto, que son los de radiación electromagnética. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver en el tema que sigue y en el otro. ¿Está? Que sería justamente condiciones completamente opuestas a las que estamos trabajando ahora. ¿Estamos? Tenemos otra pregunta. Dale. 2 preguntitas más. La comparación ahí que hiciste el último, tu apunte, que la parte de cuasi estacionaria. Claro, que No es eso cerró lo de bien. recién. Una forma de comparar dos cosas es seguramente hice una división. Claro. ¿Sí? Claro, y llega a la condición del cuasi Error relativo. ese que dijimos. Una especie de error relativo. O sea, vos tenés una cantidad y mejorás esa cantidad calculando, ¿sí?, una corrección de esa cantidad, y vos, para tener una estimación de cuán bien hiciste las cosas, ¿sí?, o cuánta corrección es esa cantidad, ¿sí?, lo que haces es esa corrección lo dividís por la cantidad original. ¿Está bien? Es un error relativo. Claro. ¿A eso te referís? ¿A eso te refieres?
Sí, porque Sí, hiciste eso. sí, Bueno, hiciste En un par el de Apple lo hiciste aproximaciones. cosas. es lo de siempre, vos a un laboratorio también hace lo mismo, ¿no? ¿Eh? Y la última fórmula que sacaste ahí, que apareció el B al cuadrado, R cuadrado, o R cuadrado, Eso no es sé. para que se cumpla Condición de borde. la condición de borde en el borde, no en las tapas. Ya dijimos que en la tapa hacemos agua, ¿sí? En el borde, el campo eléctrico tangencial, el Z tangencial en el borde, ¿sí? Tiene que ser cero, porque fuera del borde es cero, Claro. ¿ok? Entonces, ¿Y por qué estamos en el pidiendo, borde? O sea, esa justificación. ¿Por qué esa justificación? Si en el afuera es cero, estamos asumiendo que afuera del capacitor los campos magnéticos y eléctricos son nulos. bueno, pero ¿por qué afuera, si afuera es cero y adentro no es cero? ¿Por qué en el borde tiene que ser cero? Porque acordate que rotor de E tiene que ser igual a cero. ¿Está Sí. bien? Y eso implica que la tangencia es igual a cero. Sí, a ver, espera, déjame pensar. Estamos en E2. E2 tenía que cumplir Ampere Maxwell, ¿no? Me parece. E2 tenía que cumplir. Claro. eh, E2 tenía que cumplir esa y esa. Estoy pensando, ¿eh? Eh, ah, bien. Me acordé. Tuve un bajón. El azúcar. Me bajó el azúcar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la condición de contorno, ¿sí? En la parte temporal, o sea, cuando uno analizaba las condiciones de contorno, uno reducía las condiciones de contorno a la situación electrostática magnetostática. ¿Está bien? Más allá de que los campos fueran variables en el tiempo, porque asumía que los campos magnéticos y eléctricos no se disparaban en el borde. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, entonces, la condición de contorno para el campo eléctrico sigue siendo la misma que electrostática. ¿Está bien? Aunque sean los campos variables en el tiempo. Y la condición de contorno electrostática, la tangencial, viene de rotor de E igual a cero. ¿Está bien? Y rotor de E igual a cero significa que el campo eléctrico tangencial en un borde es continuo. Si de un lado es cero, del otro lado tiene que ser cero. ¿Está? Y de un lado es cero, entonces del otro lado sí es cero. ¿Cómo arreglas eso? Usando una constante, la constante es ahí que te quedó aditiva, ¿sí? Cuando integraste el campo para obtener B1, B al cuadrado. ¿Sí? Usas el B al cuadrado y te queda cero justo en el borde. Che, y Dani, pero si el otro lado no es cero, No es porque que lo estás estamos viendo. asumiendo eso. Partiste, si bien ahí hiciste un poquitito de agua, cuando partiste, te acordás que partimos de eso, digamos, partimos que eh, solamente había campo adentro, ¿ok? Por eso, a mí me hace ruido eso. Si hay campo adentro y están en Solamente una pared, hay campo afuera, sí. en un lado tenés cero y en el otro lado tenés campo. Y estamos diciendo que en el borde es cero. Está O bien, sea, pero ahí vos como. podés tener, por eso mismo es una función que se hace cero, pero adentro no es cero. Se hace cero en el borde. ¿Eh? Vos lo que corregís es eso. Hay una función que va con R cuadrado. ¿Sí? Va con R cuadrado, pero tiene una constante aditiva. ¿Sí? Entonces vos usás Sí, esa constante sí. aditiva para cumplir esa condición de borde. Che, Dani, y ahora me surgió la duda, ¿por qué? O sea, usamos que afuera es cero, como si no hubiera, como si el rotor fuera cero, y acá estamos tomando el rotor distinto de cero. No, pero eso es una condición en volumen. ¿Está Esta. bien? Claro, eso es en el volumen. Cuando vos usas Ah, condiciones de borde, sí, ¿sí? Vos lo que haces es el truquito ese de usar el teorema de Stokes, ¿sí? En una curva en el borde y hacer un análisis sí, haciendo, ¿te acordás los espesores de la curva tendiéndolo a cero? ¿Está bien? Y después de ese análisis decís, bueno, el salto campo eléctrico tangencial va a ser cero
Porque ahí asumís que el campo magnético no se dispara. O sea, no se hace infinito. ¿Está bien? Cosa diferente pasa, por ejemplo, con el rotor de B. Viste que el rotor de B es igual a J más la derivada del desplazamiento del campo eléctrico. ¿Sí? El J se puede disparar en el borde. Y a eso se le llama corriente superficial. ¿Está bien? Pero el campo eléctrico no. O sea que las condiciones de borde que te quedan para los rotores son las mismas que teníamos en electrostática y magnetostática. ¿Sí? Cualquier cosa, eso después lo revemos. ¿Está bien? Pero por eso uno dice, cuando trabaja con las ecuaciones de esta diferencial, está trabajando en volumen, y cuando trabaja en el borde, trabaja en superficie. ¿Está? Para que vos tengas un problema bien definido, tenés que cumplir las ecuaciones en volumen y las ecuaciones en la superficie. ¿Está bien? Y en general los libros lo que hacen es cumplir las ecuaciones en volumen y se olvidan lo que pasa en la superficie. Acá, como se puede cumplir la condición del borde lateral, la cumple. Y le ponen, enchufan el B al cuadrado. Pero la condición en la superficie de las tapas no queda tan clara. ¿Está bien? Pero bueno, cumplimos lo que podemos cumplir. ¿Cómo cumplimos? Enchufándole el B al cuadrado. Es raro, ¿no? No. Sí, la verdad que sí. Pero si me entienden lo que dice, yo estoy contento. Si bien ahí podría quedar un pasito, quizás haya que explicar un poco de vuelta por qué en las condiciones de borde no aparecen la derivada temporal de B o la derivada temporal de E. ¿Por qué no aparecen? Simplemente uno dice que los campos no se disparan. Uno podría hacer las cuentas para mostrar que no aparecen. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Las dos ecuaciones que involucran el rotor son rotor de E igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. Listo. En el borde equivale a que el campo eléctrico tangencial no tiene ningún salto. O sea que es continuo. Y la otra ecuación con rotor es rotor de B igual a J, mu 0J, más la derivada de E con respecto al tiempo. Y hay unas constantes ahí. ¿Eso en qué redunda? En que el campo eléctrico, el campo magnético en la componente tangencial ahora cruzada, ¿sí? Es la corriente superficial. Y se olvida del campo eléctrico que varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque asuma que ese campo eléctrico no se dispara. ¿Está bien? Pero todo eso lo podemos rever bien, digamos. Lo estoy comentando quizás muy rápido para que ingrese, digamos. Yo sé que quizás es mucha información por unidad de tiempo. Mucha ¿Está bien? frecuencia tenés. ¿Sí? Es mucha información por unidad de tiempo, pero después lo podemos rever. Eso está para aprender. Lo importante es que uno identifique cuáles son las cosas en lo que uno está más flojo y después lo vemos, no hay problema con eso. ¿Está bien? Está bien. Listo. Ahora voy a compartirles yo. Bueno, Les comparto yo. ¿Ahí me ven? sí. Bueno, ahí se ven todos. Digamos. Miren que 2 veces. voy a ir a electromagnetismo. Están en una carpeta que allá ustedes pueden usar. Electro 2. Trabajos prácticos. Esto que estamos viendo sería el capacitor uniforme, EQS. Fíjense que yo podría haberles hablado del MQS, pero prefiero dejarlo un poquitito de costado porque va a entrar más complicación todavía. Aparecen quizás cositas más, algunos detalles que uno puede confundirse más. Así que vamos a abrir ese. Este lo voy a copiar acá. Este está en la carpeta de Drive, Es que si lo quieren usar como referencia, bueno, y lo abro. Les muestro cómo se puede hacer en el matemática esto
de hacer los cálculos. Se los voy a mostrar rapidito. Después, si uno está interesado en querer usarlos, me pregunta. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ahí identifico algunas variables, algún resumen. Acá defino el RO como distribución en función de lo que dijimos. ¿Sí? Este es el de las tapas el RO en las dos tapas. Fíjense que hay un teta de Heaviside y una delta de Dirac. Este se lee, ¿sí? Solamente está definido en la coordenada 0, en X, 0, Y 0 y en Z. ¿Sí? Fíjense que de vuelta con las distribuciones, esta vez con la teta de Heaviside, defino el espacio donde existe nada más. ¿Está bien? Que es justamente dentro del cilindro. Lo defino y después lo que hago es ver si la divergencia de es igual a ρ sobre epsilon 0. Lo expando y lo bueno que tiene en matemática es que me verifica si esto es cierto o no y me dice true. Lo ejecuto. Y ¿Qué es lo que es expandir? ¿Qué hace con expandir? no importa. Después cualquier cosa lo vemos. Simplemente, a ver si no lo expanda, quizás también te dice lo mismo. No. Es como que lo simplifica y usa ese operador lógico a cada parte de la igualdad. Pero bueno, no importa. A mí me salió así. Y son las cosas que tiene la matemática que a veces le tenés que pegar con el comando. ¿Está bien? Ahora, esta es la ecuación para la divergencia. Si hago la ecuación para el rotor, ¿sí? La ecuación para el rotor. Y fíjense que hay una cosa acá que es justamente la que estábamos. No es cartesiano el problema. Yo dije X y Z y no es X y Z. Esta sería lo que habíamos hablado, que me había dicho antes Mica con la palabra proyección. Esta, la primer componente, no es una componente, es la proyección en R. Esta es la proyección en phi. Y esta es la proyección en Z. ¿Está bien? Porque estoy pensando estoy usando esféricas. No, perdón, cilíndricas. Y acá cuando hago la divergencia, ¿sí? Le tengo que decir a matemática que el cálculo lo tengo que hacer en cilíndrica. ¿Está bien? Y no solamente le tengo que decir eso, sino que le tengo que decir cuáles son las coordenadas que estoy usando como coordenadas cilíndricas. ¿Bien? Y entonces, en ese sentido, si uno lo sabe usar a esto, le puede ahorrar un montón de cuentitas. Bueno, lo usé y me tiró true. Hago lo mismo, pero con el rotor. Acá esto sería rotor. Hago la misma cuenta y uso cilíndrica. Ahora no lo igualo, eso lo tendría que igualar a 0 y comprobar el valor de verdad, pero simplemente lo calculo y me dirá eso. Y esto, fíjense que no te da 0 como tiene que dar, sino que en la componente phi me da eso. O sea que ya de entrada no se cumple que el campo eléctrico este sea un campo conservativo, ¿no? El rotor D no es igual a 0. Es lo que habíamos hablado que no se cumple lo del borde. ¿Sí? Esta sería la expresión en volumen de que no se cumple la condición de borde. Porque estoy calculando el rotor, no estoy viendo el salto en la componente tangencial del campo eléctrico. Simplemente calculé el rotor y fíjense que el problema surge justamente en el borde. Acá. ¿Ven acá? Se dispara el campo eléctrico cuando B es igual a R. Bien. Después hacemos una corrección, acá le llamé heurística. ¿Por qué dijimos heurística? Porque nos fijábamos qué pasaba con el J. ¿Se acuerdan? Eso es lo que aparece en el manuscrito. Acá es lo mismo que aparece en el manuscrito, escrito en matemática. Lo propongo al J y controlo la ecuación, ¿sí?, de continuidad con el matemática. La controlo y me tira true. O sea que está bien, cumple la ecuación. Acá hago otro comentario. Fíjense, uno
en realidad, para validar un vector, yo acá estoy proponiendo una corriente, que es el J. Para validar la J, no solamente tengo que hacer cumplir la ecuación de la divergencia, sino la del rotor de J. Pero no tengo la menor idea de cuánto vale el rotor de J. ¿Sí? Pero no importa, yo estoy tratando de ver, de hacer una estimación, no estoy probando, ¿no? Que ese J es el J. ¿Sí? Total, lo que yo quiero calcular es B1. Bueno, si yo tengo el J, me fijo cómo es el J, o sea, en función del J que tengo, ya sé cómo son las corrientes superficiales, ¿sí? Y ahí es donde yo propongo el B, haciendo que cumpla las condiciones de borde. Y bueno, no solamente haciendo que cumpla la condición de borde, estoy repitiendo todo lo que leyeron en el manuscrito. Pero además mostrándole que en matemática lo puedo verificar. Cumple la condición de borde, no solamente en el borde, sino que es directamente proponiendo el mismo B en todo el espacio del capacitor. Así que lo pongo acá y me fijo si cumplen las dos ecuaciones que tienen que cumplir. La primera ecuación es la de Ampère-Maxwell, controlo, fíjense que básicamente es el rotor, el cilíndrico. Curl es rotor, David. El curl es rotor, sí. Sí. Y acá Dice pongo... rotacionar, digamos. ¿Sí? ¿Mm? Bueno. Y acá pongo la corriente de desplazamiento, ¿no? O sea, me fijo si cumple, le enchufé el simplificar así hasta que me dé y me dio true, así, yo laburo con matemática. Y después hago una corrección, quizás uno lo que tendría que hacer cuando hace estas cosas de manera más formal es hacer cumplir todas las condiciones. La ecuación es diferencial, la primera que sería la de rotor, la segunda que sería la de la divergencia, acuérdense que la divergencia tiene que dar 0, en lo que usaron ustedes también, y las condiciones de borde, ¿sí? Bueno, todo esto sigue con ese control, uno va haciendo un análisis más matemático de las condiciones que se van a ir cumpliendo y uno llega más o menos al mismo resultado. Después acá les muestro cómo graficar este sería el campo B1, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Los dejo porque si lo quieren usar alguna vez, fíjense que solamente aparece en el lugar del capacitor. Se los dejo, acá le di algunos valores particulares al problema, simplemente. Y después, bueno, está la cuestión de la corrección E2, y en la parte cuando uno calcula la corrección de E2, obtiene precisamente que no se cumple la condición de borde, que hay una, ¿sí? Que hay un problema en cumplir las condiciones de borde, como mostramos recién. Nada más que acá lo lindo es que está hecho en el matemática, así que si ustedes quieren usarlo para otro problema modificando esto, lo pueden hacer. ¿Está bien? Bueno. Esto está colgado en el drive. No voy a hacer ninguna modificación, así lo que tengo yo acá es lo mismo que tienen ustedes. Save. ¿Está? Y después vamos a seguir jugando un poquitito más con el matemática. Entonces, quedaron 3 preguntas colgadas para pensar. Para la semana que viene. ¿Sí? Y traten de hacer algunos problemas de momento. Quedaría problema de momento y esas preguntitas colgadas que quedaron colgadas. Para contestar. ¿Está bien? Si se Bien. olvidan de las preguntas, está el video. ¿Sí? Así vean el video de vuelta, le ponen un like. Bueno, nos vemos. ¿Alguna preguntita más, chicos? No, yo no. No. Bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno. Ni Dale, descansen. nos vemos. Ah, entonces. Chao. Chao, chicos. Bueno, no. Chao. No.